Ok, pues hola, muy buenas noches a todos. Vamos a ver el día de hoy nuestra octava sesión del curso de diseños de estudios en investigación clínica. Y el día de hoy llegamos un poquito más de la mitad ya de las sesiones. Esta es la última sesión donde el artículo no va a tener una seriación con el siguiente. Entonces, a partir del siguiente tema, ya vamos a empezar a tener un tema seriado. Entonces los artículos van a enfocarse sobre un solo tema. En particular va a ser sobre la utilidad diagnóstica, pronóstica de la procalcitonina para el diagnóstico de algunas infecciones, para el pronóstico de infecciones, y también vamos a ver cómo se aplican los ensayos clínicos a este ejemplo de procalcitonina, cómo se han utilizado las revisiones sistemáticas para resolver preguntas clínicas y básicamente eso. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema, que es el de estudios ecológicos. Es un tema bastante relevante. La verdad es que sabemos muy poco en general. Es poco frecuente que lo veamos en la escuela de medicina. Y quizás hay una concepción falsa de que no son tan útiles o que hay mejores diseños de estudios. Pero ahorita, como va a explicarnos Jorge Alberto Guevara, vamos a ver que este tipo de estudios sí son, de hecho, bastante importantes. Y pues es importante conocerlos simplemente porque a veces puedes tener esos datos y no saber que en realidad lo que estás tratando de hacer o lo que puedes hacer es un estudio ecológico. Entonces, sin más, les recuerdo que en la descripción del video pueden encontrar el programa químico del curso, pueden encontrar también la evaluación de esta sesión, y si reúnen una captura de pantalla de todas las evaluaciones de cada una de las sesiones, que son 14 en total, pues al final les vamos a poder dar una constancia de acreditación del curso. Entonces le cedo el micrófono a Jorge. Gracias. Para no poner explícito. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Alberto Guevara Díaz. Orgullosamente pertenezco a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente curso la licenciatura en Médico General en mi 10º semestre. El día de hoy voy a presentar el tipo de estudio ecológico. Mi compañero Hasler Macías es el suplente en esta ponencia y como coordinador tenemos al doctor Javier Mancilla Galindo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Le das a la siguiente, por favor, Hasler? Un estudio ecológico es un estudio observacional definido por el nivel en el que se analizan los datos, es decir, a nivel de grupo o población en lugar de a un nivel individual. Son utilizados para la investigación de ciertos tipos de exposiciones y su relación con la incidencia, prevalencia u mortalidad o cualquier otro tipo de desenlace de interés que se quiera evaluar en la población o grupo de estudio. Como ejemplo, les puse una gráfica en la que podemos observar los porcentajes de población fumadores en las ciudades A, B y C y la mortalidad causada por la mortalidad por actividad cardiovascular en estas ciudades, la A, la B y la C. Lo que se determina aquí es la asociación entre el factor de exposición, en este caso es el ser fumador, y el evento del desenlace, en este caso es la mortalidad por causa cardiovascular a nivel grupal. Ya luego se explora si el desenlace es más frecuente en el grupo donde el factor de exposición fue más frecuente también. ¿Le das al que sigue? Pero solo aquí lo que es más importante de empezar a enfatizar es lo que dice ahí en la parte de la definición. Nosotros habíamos estado viendo diseños de estudios donde la unidad de estudio era la persona, el sujeto. Entonces, eso es, digamos, lo más común a lo que nos enfrentamos. Y aquí entra esa variación donde nuestra unidad de estudio no va a ser la persona, sino que van a ser grupos de personas. Y muchas veces esto va a ser, ahorita lo va a explicar mejor Jorge, pero tiene que ver con que son los datos que tenemos. Entonces, hay veces que tú vas a querer explorar una hipótesis, pero solamente vas a tener datos agrupados. Y bueno, en la siguiente vamos a ver un poco de eso. ¿Le das a la siguiente, Hasler? Bueno. ¿Por qué realizar un estudio ecológico?
¿En qué situaciones sería más conveniente realizar este tipo de diseños de estudio? Bueno, cuando el propósito del estudio es monitorear la salud de una población o un grupo específico para que se pueda desarrollar y dirigir estrategias públicas, es bueno hacer este tipo de estudios. Cuando la enfermedad objetivo de investigación es poco frecuente y requiere la agregación de datos para que se lleve a cabo cualquier análisis. Cuando las mediciones a nivel individual no están disponibles, se puede realizar un tipo de estudio ecológico. Cuando el cuando el estudio es para estudiar la relación entre la exposición de un nivel, de un grupo de población y el desenlace, o cuando el propósito del estudio es comparar, hacer comparaciones a gran escala, como comparaciones con países o ciudades muy densas de población. ¿Le das a la que sigue? El estudio ecológico más importante del mundo es el Global Burden of Diseases, en el cual se analizan 286 causas de muerte, 350 enfermedades, creo que son 360 o 350, y lesiones, y aparte se analizan también 87 factores de riesgo en 204 países. Esto se lleva a cabo desde 1990 hasta el presente. Lo cual permite hacer comparaciones a lo largo de todo el tiempo entre el grupo de edad y entre las poblaciones de las diferentes regiones. Para realizar este estudio tan inmenso se necesitan, o bueno, se están trabajando constantemente con 7,000 investigadores distribuidos por todas las regiones. Las regiones, su distribución para este estudio se basaron en dos criterios, en la similitud epidemiológica y en la cercanía global. En la imagen, pues aquí se observan cómo se distribuyó las regiones para este estudio, y este estudio es tan importante en la actualidad que se publica en The Lancet, una de las revistas con más alto impacto. ¿Le das a la que sigue? Entonces, ese estudio es bien importante, ya lo está diciendo Jorge, pero algo que que llama la atención es que no se identifica directamente como un estudio ecológico. Tiene mucho que ver con lo que se reporta, que son tasas, por ejemplo, como decía Jorge hace rato. Se puede evaluar la mortalidad, cómo está la mortalidad por distintas causas en distintos países, y esto te permite hacer comparaciones. Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, se podría hacer una similitud con lo que es un estudio ecológico descriptivo, no necesariamente con un enfoque analítico. Sin embargo, estos datos sí te permitirían hacer un estudio ecológico analítico. Entonces, solamente recuerden que el nombre que tú le pongas, ya sea descriptivo o analítico, depende completamente de tu hipótesis, los objetivos de tu estudio, y si tú quieres explorar una hipótesis en particular o no. Es importante saber que hay estudios tan importantes como este, que son ecológicos, o desde un punto de vista de cómo están presentándose los datos, pues son ecológicos. Y eso es porque muchas veces se tiene la idea o la noción de que no tiene mucho valor hacer un estudio ecológico, pero en realidad sí lo tienen, es solamente que tiene que estar bien justificado. Y bueno, a veces, si lo pensamos ya desde el enfoque analítico, te va a permitir empezar a explorar hipótesis y sugerir ideas que después tú vas a querer explorar a nivel individual. Pues tienen fortalezas y limitaciones, solo quédense con la idea de que sí pueden ser tan importantes como este que se publica en Lancet, y no necesariamente son malos. ¿Le das a la que sigue, Hesler? Bueno, algunas características de los estudios ecológicos, una es que son rápidos y poco costosos, ya que utilizan datos que han sido recopilados de manera previa y rutinaria, pueden ser censos, pueden ser prevalencias que dé la misma Secretaría de Salud del país. Como ejemplo, les pongo lo siguiente. Si no es posible realizar un estudio prolongado y costoso en el que se evalúe de manera individual la ingesta de grasas y la presencia de cáncer de mama, se puede consultar la información nacional sobre la ingesta de grasa en la población que se quiere estudiar y los datos sobre la incidencia de cáncer registrados por parte de la Secretaría de Salud. Y así, con poco dinero y de manera rápida, se puede mostrar si hay o no una relación entre ambos factores. ¿Le das a la que sigue?
Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de estudio ecológico. Está el estudio multigrupo, donde se comparan en un tiempo específico la frecuencia de los eventos o desenlaces en diferentes grupos. Se pueden evaluar asociaciones con exposiciones. Pueden ser descriptivos, donde se muestra la tasa del evento de los diversos grupos en el mismo periodo de tiempo. Lo que se busca aquí es generar una explicación a la variación observada en la incidencia de la exposición. O pueden ser analíticos, donde se explora una hipótesis específica que explique las diferencias entre las exposiciones y los eventos o el desenlace. Ya es la que sigue. Otro tipo de estudio es el estudio ecológico de tendencia del tiempo, donde pueden ser descriptivos. En ellos se compara la tendencia del tiempo de la frecuencia de un evento de un solo grupo o sujeto o región. Como ejemplo puede ser la variación de la mortalidad cardiovascular en los últimos 20 años en Argentina, o pueden ser analíticos, donde se busca explorar una hipótesis determinada. Aquí podría ser explorar si la exposición al humo de cigarro tiene como desenlace la mortalidad cardiovascular en Argentina. ¿Le das a la que sigue? Finalmente están los estudios mixtos. Esta categoría, como su nombre lo indica, incluye los dos estudios, el de tendencia de tiempo combinada con la evaluación de grupos. Aquí un ejemplo podría ser comparar la mortalidad infantil de dos áreas geográficas de Chile. La comunidad A, con una historia de contaminación natural por arsénico en las fuentes de abastecimiento del agua, y la comunidad B, con una ciudad que no tiene exposición o tiene una baja exposición de contaminación por arsénico en el agua. Se comparan ambas comunidades a lo largo del tiempo para ver la mortalidad infantil que han tenido. Entonces, ahí en esa, si lo piensan, ese es un muy buen ejemplo, porque no sé si saben esto de dónde se dice que nació la epidemiología, ¿no? Entonces, cuando había un brote de cólera y se hizo una comparación de cuáles eran esas casas donde estaban presentándose las muertes por cólera, y a alguien se le ocurrió ir a ver de dónde estaban siendo abastecidas de agua, ¿no? Entonces, viendo la parte del drenaje que estaba asociada a cada una de las casas, pues se dieron cuenta que la mortalidad era muy alta en las que compartían un mismo sistema de drenaje, y bueno, más bien de abastecimiento de agua, y que los que compartían uno distinto que venía de otra parte de la ciudad, pues tenían una incidencia muy baja, ¿no? Tenían una mortalidad muy baja. Entonces, si lo piensan de alguna manera, esta parte de cuáles serían los estudios epidemiológicos más acercados a los que se hacían en un inicio, pues no eran los que veían a los pacientes en nivel individual, sino que eran los que veían a los pacientes como grupo, o bueno, a las personas como grupos. Entonces, de ahí como que solamente para rescatar nuevamente, son útiles. En un inicio eran más útiles, quizás no teníamos tantos métodos estadísticos tan robustos como ahora para estudiar mejor esas asociaciones, intentar hacer inferencias causales, pero bueno, son muy buenos para generar hipótesis y como ya hemos estado diciendo, después te van a permitir hacer estudios ya un poquito más sofisticados. ¿Le das a la que sigue, Hasler? Bueno, hablemos de las ventajas. Una de ellas es que permiten investigar diferencias entre grupos, lo cual es importante a nivel de la salud pública. También son útiles para factores de exposición difíciles de evaluar a nivel individual. También se pueden realizar de forma rápida y barata, debido a que utilizan datos ya existentes. Y posiblemente contribuyen al primer paso de la investigación de una posible asociación entre un factor de exposición y un evento. ¿La sala que sigue? Pero también cuentan con desventajas estos tipos de estudio, como no es posible conocer cuáles casos tuvieron la exposición ni las diferencias en los niveles de exposición en quienes las tuvieron. Hay quienes las tuvieron más, hay quienes las tuvieron menos. Son susceptibles a que se cometa el error de la falacia ecológica, de lo cual hablaremos después.
Esto al hacer inferencias causales individuales a partir de datos grupales es el primer sesgo y el más importante que tienen. También es difícil separar los efectos que se produzcan por la correlación entre dos o más factores que se presenten al mismo tiempo. Presentan dificultad para el control de sesgos y no es posible establecer la temporalidad entre la exposición y el efecto. ¿Le das a la que sigue? Aquí vamos a hablar sobre los sesgos que ya mencioné anteriormente. Uno de ellos y el más importante es la falacia ecológica, que ocurre cuando la medida agrupada elegida no mide de forma adecuada el efecto biológico a nivel individual, siendo errónea entonces la inferencia a nivel individual basada en los datos poblacionales. También el sesgo de correlación, que aquí es que entre las dos variables puede que sea debido a una tercera variable que a su vez está asociada con la enfermedad y la exposición u objeto del estudio, pero que en nuestro estudio no pueda haber esta tercera variable y pues ahí esté el confusor. Jorge, ¿a ti se te ocurre algún ejemplo como para representar estos dos tipos de sesgos que pues, son los más importantes en este tipo de estudio? Ok, un ejemplo de la falacia ecológica podría ser, bueno, de la falacia ecológica sinceramente no se me ocurre nada, pero por ejemplo en el sesgo de confusión podría ser que correlacione dos variables, podría ser que una persona haya contraído COVID y luego haya contraído mucormicosis y yo diga que debe ser por eso, pero entonces yo no sepa que el antecedente de esa persona es que ya haya tenido antes la micosis y no, o sea, la presencia antes de la enfermedad y entonces la esté correlacionando con el COVID. Ok, sí, es que puede ser un poquito difícil de diferenciar, sobre todo porque estamos acostumbrados al sesgo de confusión, que ya hemos estado hablando bastante en los diseños de estudio que involucran a pacientes a nivel individual, ¿no? Entonces, ya que empiezas a pensarlos como grupo, como que todo esto se vuelve un poco más difícil de encontrar las diferencias. Básicamente, el sesgo de confusión aplicaría de una manera similar a como lo habíamos estado viendo en los otros estudios, donde tú esperarías una variable que esté asociada tanto a la exposición como al desenlace y que tú tendrías que hacer un ajuste estadístico, ¿no? Para ese confusor, si haces un modelo para tratar de estimar el riesgo, ¿no? De tener ese desenlace a esa exposición. Ya que lo vemos a nivel grupal, como tú decías, es muy difícil saber cuál es esa confusión, cuál es ese factor confusor, porque realmente, si lo piensas, no sabes quiénes lo tienen. Y como no tienes datos a nivel individual, no sabes quiénes sí tienen ese factor confusor y quiénes no. Entonces, eso hace que se vuelva un poco difícil a la forma de hacer los análisis estadísticos, de crear los modelos. Pero bueno, sí se pueden, sí hay formas de hacer los ajustes a nivel grupal por confusores. Ahora, el sesgo ecológico es algo que tú básicamente ni siquiera puede que ni siquiera te des cuenta de qué es lo que está, digamos, llevando a cabo que exista una asociación o una correlación. Entonces, cuando hablamos del sesgo ecológico, vamos a recapitular un poquito. ¿Puedes apagar tantito el micrófono? Sí. Me suena bastante. Ya, gracias. Ok, entonces, recapitulando un poquito, cuando pensamos en sesgo de confusión, tenemos que recordar un poquito lo que ya sabemos de antes, ¿no? Que esos factores confusores están en una sola persona. Ahora, el sesgo ecológico se refiere a que tú nunca vas a poder saber un poco lo que ya decías, que si la causa fue antes del desenlace, porque aunque tú tengas distintas mediciones en el tiempo, tú no sabes si esa exposición ocurrió en la misma persona que tuvo el desenlace. Entonces, a eso se refiere exactamente el sesgo ecológico.
Tú estás haciendo mediciones en un grupo, estás haciendo mediciones de su exposición, de su desenlace, y realmente para ti es imposible saber si esa misma persona que tú crees que tuvo la exposición tuvo el desenlace. Entonces puede pasar que tú observes, no sé, que el porcentaje de tu exposición en ese grupo es de 10% y del desenlace es de 12%, y lo comparas con otra población. Y en esa otra población o en ese otro grupo, su exposición es de 2%, solo está presente en 2%, y el desenlace en 3%, ¿no? Entonces ya tú ahí encontraste un patrón y crees que se debe a esa relación que tú piensas que existe. Pero en realidad tú no sabes si esos mismos que tienen la exposición también tienen el desenlace, ¿ok? En ninguno de los dos grupos. Entonces, por eso es que nunca vas a poder concluir que esa asociación, esa correlación es real. Entonces, algo de lo que vamos a ver es que un poquito por lo que les decía de que va a ser muy difícil meter los ajustes por confusores porque no sabemos en quiénes sí están y en quiénes no. Algo que se usa mucho en los estudios ecológicos son las correlaciones, ¿ok? Entonces, también se pueden hacer modelos de regresión, se pueden intentar hacer ajustes, pero si lo comparamos con un estudio tradicional, observacional analítico, de los que ya hemos hablado, digamos que la interpretación se vuelve un poco más difícil, y si tú quieres hacer un muy buen estudio ecológico analítico, ya tienes que empezar a meterte en modelado avanzado. Bueno, gracias, Sur. Muchas gracias, doctor. ¿La sala que sigue, Hasler? Bueno, aquí ya vamos a hablar sobre el artículo principal que vamos a discutir, titulado Tasas de biopsia en piel e incidencia de melanoma, estudio ecológico basado en la población. El objetivo de este estudio fue describir los cambios de las tasas de biopsia en piel y determinar su relación con los cambios en la incidencia de melanoma. Se usaron datos de las tasas anuales de biopsiado de piel, tasas de incidencia y mortalidad de melanoma en la población de 65 años o más, en el periodo de 1986 a 2001, aunque los datos de 1991 y 1992 no estaban disponibles. Se obtuvieron las tasas de incidencia específicas para 4 estadios diferentes de la misma enfermedad: in situ, local, regional y distante. Luego explicaremos en qué consiste cada uno de estos estadios, y fue establecido en 9 regiones de Estados Unidos. ¿Le das a la que sigue? Bueno, aquí están los diferentes estadios, así de forma rápida, como si estuviera hablando con un paciente, para que entiendan la diferencia entre los estadios. Primero, pues sería bueno explicar las diferentes capas de la piel, que son como pues una cebolla. La primera capa le vamos a poner el nombre de epidermis, o ya lo tiene, la segunda de dermis y la tercera de la grasa subcutánea. El estadio in situ es la enfermedad que se sitúa únicamente en la dermis sin llegar a las otras capas, está por encima. El estadio local, ya va más allá de la dermis, pero pues sin llegar a al tejido de la grasa. Puede haber 2 tipos, una sin úlcera o la otra con úlcera. ¿Le das a la que sigue? En el estadio regional, la enfermedad ya llegó a un ganglio linfático, solo que invade ganglios linfáticos propios de la región. Si el melanoma se ubica en el brazo, serán los ganglios en la zona única del brazo, que no afecten una pierna, por ejemplo, ganglios del pulmón, ganglios que están en cuello, únicamente el brazo. En cambio, en el estadio distante, la enfermedad ya se propaga por otros ganglios, ya sea de pulmón, pierna, cuello, pues se disemina. ¿Le das a la que sigue? Los primeros hallazgos por parte de los autores fue que la incidencia de melanoma en personas de 65 años en las 9 áreas geográficas de Estados Unidos mostró un aumento constante y sorprendente en los años de 1986 a 2001, como se muestra en la gráfica. Pero fue algo particular porque, siendo que la mayor parte del aumento se produjo en las enfermedades en las enfermedades tempranas, las in situ y la local, y no en las enfermedades tardías, la regional y la distante, y la mortalidad se mantuvo con unos cambios menores, como se puede ver pues en la gráfica.
Hasler, ¿nos puedes, bueno, no sé si puedes poner ahí el señalador o no, o con el cursor, pero sí, ¿no? Ah, perfecto. Solo si nos puedes ayudar a señalar, si no con tu mismo cursor, no te preocupes, un poquito para explicar mejor esa gráfica. Entonces, lo que decía Jorge, que se ve ahí, es que si ven la curva azul, que es punteada, pero más gruesa, esa que está señalando ahí Hasler, esa se refiere a la incidencia total de melanoma, ¿no? Entonces, eso no distingue entre una etapa temprana ni una etapa tardía. Y por decir así, este estudio, ahí está parte de su relevancia. Algo de lo que se había observado es que la incidencia total de melanoma había ido aumentando. Entonces, justo ahí es donde entra lo que los autores querían saber, si esto tenía que ver con que se hubieran aumentado eh, las biopsias, que cada vez estuvieran haciendo más biopsias y que realmente no hubiera un aumento real de melanoma porque por X razón. Hagan de cuenta que puede ser que haya toda esta parte del calentamiento global, ¿no? Entonces, que tenemos el calentamiento global, entonces tenemos huecos en la capa de ozono, o bueno, se debilita, por decir así, en la capa de ozono, están pasando más rayos UV que son más peligrosos, y eso es lo que pudiera explicarnos, ¿no? Desde el sentido biológico, que estamos viendo cada vez más personas que tienen el diagnóstico de melanoma. Bueno, ahora lo que ellos dijeron, bueno, pero ¿qué tal que no es por eso? Entonces hay que ponernos un poco en el contexto de este estudio. Fíjense cuándo fue su último seguimiento, en 2001, y se publicó en 2005. Entonces, digo, quizás muchos aquí son muy jóvenes, pero más o menos por esas fechas está muy de moda hablar de eso. Decía muchísimo que el aumento en el cáncer de piel era por este debilitamiento, por decir así, de la capa de ozono y que estaban penetrando más rayos UV peligrosos que nos estaban haciendo que cada vez tuviéramos más cáncer de piel. Bueno, entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué tal que no es esto que están diciendo todos? ¿Qué tal que se debe a que hemos aumentado el diagnóstico, que hemos aumentado el número de biopsias y que por eso ha aumentado? Entonces eso no se representa todavía aquí en la gráfica. Lo que sí se representa son los subtipos dependiendo del estadio. Entonces ahí vienen el temprano, el que señala Hasler, y el tardío. Entonces el que está señalando ahorita él es el temprano. Y entonces se ve que el temprano sigue la misma tendencia que la incidencia total. Pero ahora en el cáncer, el melanoma temprano, ahí se ve que realmente, perdón, tardío. Estamos ahora en el tardío, que es esa línea punteada. El melanoma tardío realmente no se observa que hay un aumento en la tasa estandarizada de la población y tampoco ha habido un aumento en la mortalidad. Entonces ya esto pudiera sugerirnos que, bueno, lo que nosotros tenemos que pensar es si realmente está aumentando el cáncer de piel, pues también estaríamos esperando que aumentaran los estadios tardíos. También esperaríamos que aumente la mortalidad, si todo esto es cierto, de toda esta parte de la capa de ozono, de que hay más rayos UV, etc. Tampoco estoy diciendo que no sea cierto, ¿no? Pero era como que lo que se intentaba tratar de elucidar, si no era por otros factores que estábamos viendo este aumento en el melanoma, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver lo siguiente. Le das bueno, aquí únicamente los autores también notaron que hubo un aumento en la incidencia de biopsias, que aumentó 2.5 veces más en los años, y que durante este tiempo la incidencia de melanoma también aumentó junto con la tasa de biopsiado. ¿Le das a la que sigue? Pero los autores, como describieron en la tabla 2, sugirieron que... Perdón, Jorge, ¿le puedes regresar a la anterior? Eso está facilísimo de entender, digo, a veces las gráficas se ven así como que bien complicadas, se ven puntos y tú dices, no, pues ni siquiera sé qué son estos puntos. Pero bueno, si lo piensan está bien fácil si solamente se fijan en los colores. Entonces ahí te dice, el color verde es el año 2001
y te están comparando en el eje de las Y la incidencia de melanoma y en el eje X el número de biopsias que se hacían ajustadas a la población, ¿no? Entonces ambas medidas son ajustadas a la población. Y lo que se ve es que todo lo verde está hacia arriba y hacia la derecha. O sea que hay más y más. Entonces, si ustedes se fijan en el otro color, que es cuando empezó el periodo de este estudio, 1986, todo está hacia la izquierda y hacia abajo. O sea que había menos incidencia de melanoma y menos número de biopsias de piel que se hacían. ¿Ok? Y ahí es ahora sí lo que se refiere, que aumentó 2.5 veces tanto la mortalidad, perdón, tanto la incidencia de melanoma como el número de biopsias. Gracias. Con este hallazgo, los autores sugieren que el real aumento de la incidencia de melanoma no se debe a un verdadero aumento de la enfermedad, sino a gran parte al resultado de un mayor escrutinio diagnóstico. Quiere decir que cuando inició este estudio no se hacía tanto diagnóstico de melanoma porque no había tantas biopsias. Los autores indican que si de verdad hubiera un aumento de la enfermedad, o sea, un verdadero aumento de la incidencia de melanoma, se viera un aumento no solo en la incidencia en etapas tempranas, sino también en la tardía y en la mortalidad de la población. Pero en la realidad fue que solamente hubo un incremento en la incidencia de melanoma en etapas tempranas y en las etapas tardías y en la mortalidad no hubo un aumento significativo. Y entonces pues predomina que a mayor incidencia o a mayor escrutinio diagnóstico va a haber un mayor escrutinio de etapas tempranas que anteriormente no se diagnosticaban, pero pues que sí estaban ahí en el pasado. ¿Hasta que sí? Bueno, pues ya aquí era lo que les mencionaba, que la explicación predominante para el aparente aumento de la incidencia de melanoma es en cambio el sobrediagnóstico, el resultado con un mayor escrutinio. Y los autores apoyan lo que encontraron porque estos hallazgos se han encontrado en otros tipos de cáncer, que hay un mayor escrutinio de diagnóstico y entonces hay un aumento en las incidencias en las etapas tempranas. Se ha visto en cáncer de pulmón, en cáncer de mama, en carcinoma de células renales. ¿Ya sabe que sí? Eh, ¿Se ve raro o soy solo yo? No creo que... No se ve ve. negro. Sí. Sí, no se ve. Creo que ya aquí tengo tu presentación y si quieres yo proyecto esa diapositiva. ¿Me puedes dar, por favor, Shrin, permiso para compartirlo? Sí, perdón. Listo. Listo, ya se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Listo, Bueno, Jorge. sí, las limitaciones fueron, en primer lugar, que los datos que se presentaban eran únicamente de personas de 65 años o más, ya que la base de datos que ellos usaron únicamente les proporcionaba los datos de esta población, no los datos de las personas de 64 años para abajo. Luego también que las tasas de biopsiado incluyen biopsias para lesiones que no se consideran relacionadas a melanoma antes, sino que también podría ser carcinoma basal o células escamosas o de manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas. Y también la limitación pues, más importante que comparten las limitaciones observacionales es que aunque mostraron una asociación entre la tasa de biopsiado y la incidencia, las inferencias sobre la causalidad son pues más que especulaciones, se ocuparía hacer otro tipo de estudios para aseverar más este hallazgo. Sí, perfecto, gracias, Jorge. Gracias. Bueno, esta última parte es bien importante, lo que dice de los 65 años o más, ¿no? Entonces estamos pensando en esto de que ellos intentan refutar el que realmente no está aumentando el cáncer de piel, sino que
aumentó el número de pruebas diagnósticas que se hacen, ¿no? El número de biopsias. Pero aquí solamente se están enfocando en los mayores a 65 años. Entonces no sabemos qué está pasando en personas jóvenes. Puede que en personas jóvenes sí esté teniendo un impacto esta parte, ¿no? Que decimos de los rayos UV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que sería bien interesante que viéramos es si en las personas más jóvenes se está reproduciendo esto mismo, o si en personas más jóvenes en realidad sí hay un aumento en la incidencia de cáncer de piel, no dependiente del número de biopsias que se hacen, ¿no? Bueno, la otra parte, pues que es la limitación que siempre van a tener los estudios ecológicos, la falacia ecológica, en particular en este caso, digamos que no es tan, digamos que tan crítica la falacia ecológica, porque si se fijan, como que el enfoque parece más hacia el espectro descriptivo, ¿no? Entonces no tiene tanto esas características de un estudio analítico, ¿no? Pero bueno, sí, algo que está bien padre de este estudio es que es un estudio bien sencillo. Si ustedes lo leen, está súper, súper sencillo. Y realmente la información que te da es muy impactante. Entonces, bastante, digamos, es muy fácil de entender por un lado, pero también si nos ponemos nuevamente en el contexto, como decíamos, de que estamos en el 2005, pues había toda esta corriente de que el cáncer de piel está aumentando y seguramente es por nuestros estilos de vida y porque estamos dañando el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llega este estudio y nos dice, oye, pues puede que no, o sea, puede que realmente no está aumentando la incidencia de cáncer, sino que solamente aumentamos el número de pruebas que hacemos para este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, por eso es un estudio, digamos que ya, bueno, ya dijimos, bastante sencillo, pero que nos da información bastante relevante. Y eso también, si lo piensan, quizás nosotros ahorita que ya estudiamos más recientemente medicina y demás, nos es más fácil de entender. No sé si ustedes saben que el que tú diagnostiques un nódulo tiroideo no realmente significa que la persona esté enferma. Entonces, algo bien importante cuando te encuentras ante el abordaje, diagnóstico y manejo de un nódulo tiroideo es evaluar todo lo demás acompañante, ¿no? Síntomas del paciente, también si tuviera características que sugieren malignidad ese nódulo tiroideo. Si no, pues muchas veces es mejor solamente vigilarlo. Y algo pues también muy representativo es que si ustedes hicieran una serie de casos de personas que les hacen una autopsia, entonces las autopsias son los estudios de serie de casos por excelencia, porque son personas que tienen un mismo desenlace, todos murieron, y tú los estás muestreando con base en ese desenlace en común. Pero bueno, si ustedes hicieran una serie de casos de pacientes que fallecen, les hacen una autopsia, pues realmente la cantidad de pacientes que van a tener un nódulo tiroideo es muy alta. Y si ustedes comparan esa cantidad de personas que tienen un nódulo tiroideo al fallecer con los que sí tuvieron una enfermedad tiroidea o que incluso tuvieron cáncer tiroideo, realmente es muy bajo el porcentaje de pacientes comparado con los que tienen algún nódulo tiroideo, ¿no? Entonces, bueno, solamente comentar esto porque es algo que va a aplicar a muchas otras enfermedades y que va a ser bien relevante para lo que vamos a empezar a ver en la siguiente sesión, que va a ser la parte de diagnóstico. Entonces, algo bien crítico es tanto no hacer el diagnóstico, no hacer el diagnóstico correcto, pero también es bien, puede ser dañino el que tú hagas sobrediagnóstico, ¿no? Entonces, el sobrediagnóstico te puede llevar a tratar a más personas que probablemente no lo necesitan. Entonces, digamos que aquí se puede vincular un poquito con lo que vamos a ver en el siguiente tema. Y bueno, ya, no nos adelantamos más a esa parte.
Muchas felicidades, Jorge. Gracias por la presentación. Estuvo bastante bien y la investigación que hiciste de los estudios ecológicos bastante bien. Solamente mi mensaje final sería eso, que los estudios ecológicos para nada son malos estudios, para nada son estudios que no sirven. Solamente hay que saber cuándo sí son útiles, cuándo sí hay que usarlos. Y digamos que el caso en el que no se valdría hacer un estudio ecológico es si tú quieres explorar algo que ya se sabe, ¿no? Entonces, si tú quisieras estudiar la asociación este, de tabaquismo con cáncer pulmonar por medio de un estudio ecológico, pues bueno, como que, pues eso ya hay muchísima información, ¿no? Y además ya tenemos estudios que lo han explorado a nivel individual, ya tenemos estudios de cohorte. Entonces, si ustedes lo piensan así, en ese caso, pues no tendría mucho caso hacer un estudio ecológico. Pero bueno, si ustedes quieren evaluar, como decía Jorge, características de distintos grupos, distintas poblaciones, o quieren evaluar hipótesis que ustedes les encantaría hacer en un estudio con datos individuales, pero no tienen el dinero, no tienen los datos y se encuentran con que hay bases de datos abiertos que sí tienen estos datos agrupados, pues pueden ahora sí hacer un estudio ecológico siempre y cuando sea una hipótesis que digamos que no sea explorada extensivamente, ¿no? Si es algo novedoso, pues claro que es válido iniciar con un estudio ecológico y ya después, ahora sí, pensar en hacer un estudio con datos individuales. No sé si alguien tenga algún comentario, Jorge, algo más que tú quieras agregar. No, doctor, nada que agregar. Muchísimas gracias por la oportunidad y sería todo de mi parte. Ok, bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todos por estar atentos el día de hoy. Solamente recordarles que en la descripción del video pueden encontrar el programa del curso y pueden encontrar la liga de la evaluación. Entonces, si llenan todas las evaluaciones de las 14 sesiones del curso, les vamos a poder dar una constancia. Solamente les pedimos que guarden las capturas de pantallas de todas sus calificaciones y de cada uno de los cuestionarios que resuelvan. Y pues nada más, nos veríamos la siguiente semana. Gracias.